Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Estamos felices de que estén All con those who are nosotros here esta in the noche. sanctuary and those who are watching from home. Todos los que están aquí en el santuario y los que nos miran desde sus casas. Tonight we continue our journey, or nuestra jornada, through the book of Acts. Seguimos nuestra jornada a través del libro de los Hechos. And we will be continuing in Acts chapter 16. Estaremos en el capítulo 16 de los Hechos. Let's read in verse 1, but let's say a word of prayer before we begin. Oremos primero. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre del cielo, te damos gracias. We pray that your presence will be with us tonight, Pedimos que tu presencia esté con nosotros esta noche. that you will help us understand your purposes, Ayúdanos a entender tus propósitos and that we can receive everything that you have for us. y que podamos recibir todo lo que tienes para In nosotros. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. And everybody oramos. says, Y todos dicen, Amen Amén and y amen. amén. Praise God. Last week we shared how Paul and Silas continued their journey without Mark. En la semana pasada vimos como Pablo y Silas continuaron su viaje sin Marcos. They had a disagreement with him, Tuvieron un desacuerdo con él. and Paul decided he will not take him on the next journey, on the Y- second missionary journey. Pablo decidió no llevarlo en el segundo viaje misionero. So in chapter 16, we see that he goes on the journey with somebody named Silas. Entonces en el capítulo 16 vemos cómo él ahora va a este viaje con una persona llamada Silas. And then in verse 1 it says, Then he came to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timothy, the son of a certain Jewish woman who believed, but his father was Greek. Versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. He was well spoken of by the brethren who were at Lystra and Iconium. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. And Paul wanted to have him go on with him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in the region, for they all knew that his father was Greek. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Okay, so first I want to look at the, if you can put the map up there. Quiero que primero veamos un mapa. Put up the yellow map, Ponga el mapa amarillo and we can see what today is Turkey was called Asia Minor. y podemos ver lo que hoy llamamos Turquía era Asia Menor. And there we see Lystra and Derbe. Y ahí podemos ver a Listra y a Derbe. Then off on the right you see Antioch, A la derecha podemos ver Antioquía and down below that you see Jerusalem. y debajo podemos ver a Jerusalén. Remember we said Antioch had become the center of Christianity when the persecution began in Israel. Recuerden que dijimos que Antioquía se convirtió en el centro del cristianismo cuando empezó la persecución en Jerusalén. So it was a very busy city. Era una ciudad muy ocupada. And many of the Christian leaders went up and stayed in Antioch. Muchos de los cristianos que eran líderes se quedaron en Antioquía. And from Antioch, on their second missionary trip, they went to Derbe and Lystra, and later they'll go to Iconium and another city named Antioch. Entonces, en el segundo viaje misionero fueron de Antioquía hasta Derbe y Listra, y también fueron a Iconio. All that is modern day Turkey. Eso es lo que llamamos hoy Turquía. And then you see Troas and Philippi above that. Vemos a Troas y a Filipa arriba. And so when he went on this journey, Cuando él fue en este viaje, he went back to Derbe and Lystra. él regresó a Derbe y Now Listra. remember, Paul had big problems in some of those places, Recuerden que Pablo tuvo grandes problemas en esos but lugares, he wanted to go back to visit the saints. pero él quería regresar y visitar a los santos. And they believed that Timothy was a very young man. Ellos creían que Timoteo era muy joven, Some say as young as 15 years old. o algunos creían que tenía algo alrededor de 15 años. And that Timothy was a product of Paul's first missionary journey. Y Timoteo era producto de ese primer viaje misionero de Pablo. And now Paul was seeing him again. Ahora Pablo lo estaba viendo de nuevo. Paul was his spiritual father. Por eso Pablo era su padre espiritual. Later on in 1 Timothy, Luego en primera de Timoteo, we're not going to read it, but I'll read it to you. no lo vamos a leer, pero yo se los voy a leer. Paul said to Timothy, my true child in the faith. Pablo dijo a Timoteo, mi
verdadero hijo en la fe. And later in 1 Corinthians 4, Y luego en 1 Corintios 4, he said, Timothy, my beloved and faithful child in the Lord. él dijo, Timoteo, mi hijo amado y fiel en el So Señor. this is not a biological thing. Esto no era una cosa biológica, This was a spiritual paternity. era una paternidad espiritual. And so he was a disciple and a spiritual child of Paul. Él era un discípulo y un hijo de Pablo, But also he was half Jewish and half Greek. pero él era judío y mitad griego. And so Paul wanted to take him with him and go on doing the will of God with him. Pablo quería llevarlo con él y hacer la voluntad de Dios con él. And this posed a problem. Pero esto representaba un problema, Because remember, when Paul would go to a new city, porque cada vez que Pablo iba a una ciudad nueva, they would start preaching in the synagogues. ellos empezaban a predicar en las sinagogas. And in many of these cities, the first converts to Christianity were Jews. Y en muchas de esas ciudades los primeros que se convertían al cristianismo eran judíos. Now, he had a second purpose for visiting these cities again. Pero él también tenía un segundo propósito al visitar estas ciudades. Remember, he had an important letter Él tenía una carta muy importante from the apostles in Jerusalem de los apóstoles que estaban en Jerusalén about the requirements that they were asking them to fulfill so that they can become Christians de los requerimientos que se les estaba exigiendo para ello poder convertirse al or to cristianismo live the Christian life. o para poder vivir la vida cristiana. Last week we read in chapter 15 how we came close to being Jewish. Nosotros leímos la semana pasada en el capítulo 15 cómo tan cerca tuvimos de convertirnos en judíos. But the apostles decided that no, the Christians were not under obligation to meet the requirements of the law of Moses. Pero Pablo decidió que los cristianos No nuevos, Pablo, los apóstoles. los apóstoles decidieron que los cristianos nuevos no estaban bajo el régimen de la ley de Moisés. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? And that's 613 commandments, Esos 613 mandamientos, plus all the things that they had to wear, más todas las cosas que tenían que usar, all the rituals, todos los all the rituales, foods they could not eat and they had to todas eat. las comidas que no podían comer y las que podían comer. So they said, no, we cannot put that burden on the new converts. Entonces dijeron, no podemos poner esa carga a los nuevos creyentes. If the Jewish converts who become Christians want to keep the law, Si los judíos cristianos que quieren mantener la ley, they can do that. ellos pueden hacerlo, But we won't impose that on the new Christians. pero no se lo vamos a imponer a los nuevos creyentes. So Timothy was only half Jewish. Entonces Timoteo era solamente medio judío. And to the Jews, in order for them to accept you, Entonces para los judíos, para aceptar un judío, they wanted to make sure you were Jewish. ellos querían asegurarse que usted era judío. So Timothy apparently was not circumcised. Entonces aparentemente Timoteo no estaba circuncidado. Maybe his Greek father was against it. Tal vez su padre griego estaba en contra de eso. Maybe his Jewish mother didn't have time to do it. Tal vez su madre judía no tuvo tiempo de hacerlo. But Paul said, listen, we're going on a mission trip. Pero Pablo le dijo, mira, vamos a ir a un viaje misionero. We will be preaching to the Jews. Vamos a estar predicándole a los judíos. I want them to accept us. Yo quiero que nos acepten. Now, Paul's credentials were very high. Las credenciales de Pablo eran bien altas. He was Jewish. Él era judío. He was Él circumcised. estaba circuncidado. He kept the law. Él mantenía la ley. He was a Pharisee, Él era un fariseo, which were the religious leaders. que eran los líderes religiosos. And he was part of the Sanhedrin. Y él era parte de Sanedrín. Those were the leaders of the leaders. Eso eran los líderes de los líderes. So Paul was overqualified. Entonces Pablo tenía una alta cualificación. But Timothy was half Jewish, half Greek. Pero Timoteo era medio judío, medio griego. Paul said, I don't want any stumbling blocks. Pablo dijo, yo no quiero ningún obstáculo. So we're going to prove to the Jews that you are Jewish Entonces le vamos a probar a los judíos que tú eres judío for the sake of the ministry. por el bienestar del ministerio. And so they went and they had Timothy circumcised Entonces se fueron y circuncidaron a Timoteo because of the Jews that were in the different places. por razón de los judíos que estaban en los diferentes lugares. Because they knew Timothy's father was Greek. Porque conocían que el padre de Timoteo era griego.
Now, even though he was a young man, a pesar de que él era and joven, verse 2 says y el versículo 2 dice, about Timothy that he was well spoken of by the brethren. dice que daban buen testimonio de él los hermanos. How many know it's important to have a good testimony? ¿Cuántos saben que hay que tener un buen testimonio? Especially if you're going on a mission trip. Especialmente si va en un viaje misionero. You have to know who's traveling with you Usted tiene que saber quién viaja con usted, because you're on a mission from God. porque usted está en una misión de Dios. So Timothy had a good testimony. Entonces, Timoteo tenía un buen So testimonio. Paul said, let's go get circumcised. Entonces Pablo le dijo, vamos a circuncidarte. Verse 4. Versículo 4. And as they went through the cities, they delivered to them the decrees to keep, which were determined by the apostles and elders at Jerusalem. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Remember, there were Judaizers Recuerden que ellos eran judaizantes, that were infiltrating the church, que estaban infiltrando la iglesia. and some of them were genuine Christian converts, Y algunos de ellos eran genuinos creyentes cristianos, but they were Jewish. pero eran judíos. So they wanted the Greek converts to Christianity to also come under Jewish law. Entonces querían que los griegos que se habían convertido también someterlo a las leyes judías. But finally, Paul had proof in his hands. Pero finalmente Pablo tenía pruebas en sus A manos, letter from the apostles in Jerusalem. cartas de los apóstoles que estaban en And Jerusalén. he was going around telling the churches, don't listen to these legalistic people. Y andaba por iglesia en iglesia diciéndole, no escuchen a estas gente legalistas. We are not under the law. Nosotros no estamos bajo la We ley, are under the grace of God. estamos bajo la gracia de Dios. And so that's what they went around doing in the different churches. Y eso era lo que ellos estaban haciendo en las diferentes iglesias. Verse 5 says, so the churches were strengthened in the faith. En el 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe And increased in number daily. y aumentaban en número cada día. Verse 6. Versículo 6. Now, when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Now, you can put the next map up there. Pueden poner el próximo mapa. I don't know, the blue one. I don't know El if you can azul. see it clearly. No sé si lo van a poder ver claramente. It's hard. That one's hard to read, so I'm sorry. Ese es un poco difícil de leer, les pido disculpas. But when they went through these regions, Cuando ellos atravesaron estas regiones, because they were sent by God, porque ellos fueron enviados por Dios, with the confirmation of the church leaders, con la confirmación de los líderes de la iglesia, yet they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. sin embargo, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Put the yellow map on there. Ponga el mapa amarillo. There's Asia, actually it's called Asia Minor. Ahí se ve Asia, es llamada Asia Menor. So now there's this conflict. Ahora hay un conflicto. They were sent by God, Fueron enviados por Dios, but the Holy Spirit said, don't go. pero el Espíritu Santo dijo no vayan. How many know that God has a time for everything? ¿Cuántos saben que Dios tiene un tiempo para todo? Sometimes even doing the will of God. Aún a veces haciendo la voluntad de Dios, When you know what God wants you to do, cuando usted sabe lo que Dios quiere que usted and haga you know that it's good, y usted sabe que está bien, but if you have no discernment, pero si no tiene discernimiento, when obstacles come, cuando los obstáculos llegan, you don't know, is it God or is it the devil? no sabe distinguir si es Dios o si es el diablo. And sometimes you have to pray Y a veces tiene que orar to discern if it's God, para poder discernir si es Dios. because God wants us to do His will Porque Dios quiere que hagamos su voluntad in His time. en su tiempo. So it's not always the devil that impedes you, No es siempre el diablo que lo impide. but sometimes it's the Lord. A veces es el Señor. Let's keep reading. Seguimos Verse 7. leyendo. Versículo 7. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. You know, something happened. They couldn't go there. Algo pasó, no pudieron entrar. Their discernment was, this is not the devil. Ellos discernieron que eso no era el diablo. The Spirit of God does not want us to go there. El Espíritu de Dios no quiere que nosotros entremos ahí. This is why discernment is important. Por eso el discernimiento es importante. So passing by Bithynia, they came to Troas. Y dice, pasando por Misia, descendieron a Troas. You see Troas up there. ¿Lo pueden ver ahí arriba, Troas?
That's near Istanbul. está cerca de Estambul. And then it says in verse 9, a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, come over to Macedonia and help us. En el versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. You know, God gives us visions. Dios nos da visiones, He gives us dreams. nos da sueños, He speaks to us through his spirit. nos habla a través de su espíritu. Jesus said it like this, Jesús lo dijo de esta manera, unless you're born of the spirit, a menos de que no sea nacido del espíritu, you cannot enter the kingdom of God. no puede entrar al reino de Dios. And Nicodemus was confused. Entonces Nicodemo estaba confundido. What does it mean to be born of the spirit? ¿Qué significa ser nacido del espíritu? And Jesus said, the wind comes and goes and you don't know where it came from or where it's going. Y entonces Jesús le dijo, el viento viene y va y tú no sabes de dónde salió. And so are those who are born of the spirit. Y también eso sucede con aquellos que son nacidos del espíritu. But it's not a random thing, Pero no es algo al al azar. azar. It's directed by the Spirit of God. Está dirigido por el Espíritu Santo. So sometimes you want to do something A veces quiere hacer algo and God says, no, y a veces Dios dice que no. I don't want you to go there. No quiero que vayas ahí. I don't want you to do that. No quiero que hagas esto. And discernment is important. Y el discernimiento es importante. So now Paul has a dream Ahora Pablo tiene un sueño and he sees this man calling him from Macedonia. y ve a este hombre llamándolo desde Macedonia. And after he had seen the vision, verse 10, we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. En el 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Amen. What a blessing Qué bendición. to go and do the will of God, Hacer la voluntad de Dios, but you don't know what direction to go in. pero no saber en qué dirección ir. And God will direct you every step of the way. Y Dios poder dirigirte en cada paso. T.L. Osborne, the great evangelist, T.L. Osborne, el gran evangelista, he said one of the greatest lessons that he learned una de las lecciones más grandes que él aprendió when he would go do a crusade in Africa or some other country, cuando él iba a cruzadas a África o cualquier otro país. he would buy a round trip ticket. Él siempre compraba un tiquete de ida y vuelta. And he realized it was a big mistake Y él se dio cuenta que eso era un gran error. because he was assuming God was not going to continue moving longer than he thought. Porque él asumía que Dios no se iba a mover más allá de lo que él pensaba. And sometimes the Holy Spirit will come, Y a veces el Espíritu Santo llegaba there will be a great revival, y había un gran and avivamiento. he would say, I have to catch my plane tomorrow. Y él decía, tengo que irme en mi avión mañana. So at a certain point, he only started buying one-way tickets. Llegó un momento donde él empezó a comprar solamente un pasaje de ida. And he would just wait until God released him to go back home. Y esperaba que Dios lo soltara para poder regresar a la casa. And so they went to Macedonia. Entonces ellos fueron a Macedonia. In verse 11 it says, Y en el versículo 11 dice, therefore sailing from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and then the next day came to Neapolis. zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. And from there to Philippi, which is the foremost city of that part of Macedonia, a colony, and we were staying in that city for some days. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. And on the Sabbath day, we went out of the city to the riverside where prayer was customarily made, and we sat down and spoke to the women who met there. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Now a certain woman named Lydia heard us, and she was a seller of purple from the city of Thyatira who worshipped God. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. And the Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. And when she and her household were baptized, she begged us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. So she persuaded us. Y cuando fue bautizada,
y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. She was a spiritual woman. Ella era una mujer espiritual. When she believed the gospel, it says her whole family got baptized. Dice que cuando ella creyó en el Evangelio, toda su familia se bautizó. She reminds me of Cornelius, Ella me recuerda a the Cornelio, Roman centurion. el centurión romano. He got saved, and then he gathered all his family and friends, Cuando él se salvó, él reunió a toda su familia y sus amigos. and they all received the Holy Spirit and got Y baptized. todos recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. Verse 16. En el versículo 16. Now it happened as we went to prayer that a slave girl was possessed with a spirit of divination and met us. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, Who brought her masters much profit by fortune telling. la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. And this girl followed Paul and us and cried out, saying, These men are servants of the Most High God who proclaim to us the way of salvation. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de la salvación. And this she did for many days. Y esto lo hacía por muchos días. Was that God or was that the devil? ¿Era Dios o era el diablo? Was she speaking the truth or was she speaking a lie? ¿Estaba ella hablando la verdad o ella estaba mintiendo? The devil can speak the truth, El diablo también puede hablar la verdad, but he's still the devil. pero él sigue siendo el And diablo we don't want to listen to y him. no queremos escucharlo a él. It says, Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus to come out of her. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. And he came out that very hour, but when her master saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the authorities. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Was that a good idea for Paul to do that? ¿Fue buena idea de Pablo hacer eso? Well, he ended up arrested. Terminó arrestado. So we see that Paul had his spiritual growth. Entonces vemos cómo Pablo también tuvo crecimiento espiritual. Just because you have authority from God to cast out demons El hecho de tener autoridad de echar fuera demonios doesn't mean you have to cast out every demon that you see. no quiere decir que tiene que echar fuera todo demonio que usted ve. So if you study the life of Paul, Si usted estudia la vida de Pablo, you see his spiritual growth. usted va viendo su crecimiento espiritual. In the beginning, he was running from persecution. Al principio él huía de la persecución. He ran out of, when he first converted in Damascus, Cuando él corrió, cuando se convirtió al principio en Damasco, they put him in a basket over the wall. lo pusieron en una canasta y lo tiraron por arriba de la pared. But later, at the end of his ministry, Pero al final de su ministerio, he knew he was going to get arrested if he went to Jerusalem, but he went anyway él sabía que si iba a Jerusalén lo iban a arrestar y sin embargo él como quiera fue, because he knew it was the will of the Holy Spirit. porque él sabía que era la voluntad del Espíritu In Santo. the beginning, when he first converted, Al principio cuando él se convirtió, he was kind of proud and arrogant. él era arrogante y orgulloso. He would say, I didn't have to go to the super apostles to become a believer. Él decía, yo no tenía que ir a los superapóstoles para convertirme. I saw Jesus face to face. Yo vi a Jesús cara a cara. And later, in the end of his ministry, Y luego al final de su he ministerio, was, I am the least of the apostles. él decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles. I am the chief of all sinners. Yo soy el principal de todos los pecadores. So we see that even in the life of Paul, Y vemos que aún en la vida de Pablo, he had a process of spiritual growth. él tuvo un proceso de crecimiento espiritual. So I think he reacted too anticipated. Yo creo que él aquí reaccionó anticipadamente. This woman was annoying him. Esta mujer lo estaba molestando. Let's keep reading. Seguimos leyendo. In verse 20. Versículo 20. And they brought them to the magistrates, and they said, These men, being Jews, exceedingly trouble our city, and they teach customs which are not lawful for us, being Romans, to receive or observe.
Y presentándolo a a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Then the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Verse 23, and when they laid many stripes on them, they threw them into the prison, commanding the jailer to keep them securely. 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in stocks. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. I know the Bible says that for those who love God and are called according to his purpose, all things work for good. Sé que la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Because when we read the following part of the chapter, Porque cuando leemos lo que sigue en este capítulo, we see how the jailer, converted and all the things that happened. vemos cómo el carcelero también se convirtió y todo lo que sucedió. And we say, see, that was God's purpose. Y decimos, ven, eso es la voluntad de Well, Dios. that was just God correcting our mistakes. O eso era Dios corrigiendo nuestros errores. Let me say amen. ¿Cuántos dicen amén? I don't think they had to go through that. Yo no creo que ellos debieron haber pasado por esto. I think God turned it for good, Yo creo que Dios lo convirtió para bien, just like he turns many of our mistakes for good. así como Él también convierte muchos de nuestros errores en bien. Verse 25. En el versículo 25, But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Suddenly, a great earthquake and the foundations of the prison were shaking. Immediately, all the doors were opened and the chains were loosened. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. And the keeper of the prison, awakening from sleep, seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, he drew his sword and was about to kill himself. Y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. But Paul called with a loud voice, saying, "Do not harm yourself, for we are here." Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. So his actions almost caused the suicide of a man. Las acciones de Pablo casi le costaron la vida a un hombre. Verse 29. Versículo 29. Then he called for a light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas, and he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? And they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household." Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. These are great verses for evangelism Estos son versículos buenísimos para evangelizar, because people have different philosophies. porque cada gente tiene diferentes filosofías. But here is very, very clear. Pero esto está bien claro. What must you do to be saved? ¿Qué tienes que hacer para ser salvos? Believe in the Lord Jesus Christ, Cree en el Señor Jesucristo and you and your whole family will be saved. y tú y toda tu familia será How salva. many hold on to that ¿Cuántos promise? se agarran de esa promesa? Amen. What a Amén. wonderful promise. ¿Qué promesa más grande? God wants to save our whole family. Dios quiere salvar nuestra familia. Verse 32. Versículo 32. Then they spoke the word of the Lord to him and all who were in his house. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. So it's not just believing, Solamente no es creer, but it's also hearing the gospel, sino también escuchar el evangelio. understanding how Jesus came and died and resurrected. Entender cómo Jesús murió y resucitó. It's not just, oh, I believe, so I'm saved. Entonces, no solamente decir, yo creí, por eso No. soy salvo, no. You believe in what Jesus did on the cross. Sino creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Amen. Amén. In Miami, everybody believes En Miami todos creen in something. en algo. Oh, I thank the universe. Yo creo y le doy gracias al universo.
Life has been good to me. La vida ha sido buena conmigo. No, that's a lie. Eso es una mentira. God has been good. Dios ha sido bueno, Not the universe. no el universo, Not planet Earth. no el planeta Tierra. God wants to touch everybody's heart. Dios quiere tocar los corazones de todos. Verse 33. Versículo 33. And he took them that same hour of the night and washed their stripes. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. The prisoner was so grateful. El prisionero, The jailer, el carcelero estaba tan agradecido that he cleaned their wounds. que le lavó las heridas. They were bleeding. Estaban sangrando. They got beat up really bad Le dieron una golpiza bien mala. because Paul thought it was a good idea to cast out a demon. Porque a Pablo le pareció una buena idea de echar fuera un demonio. So the jailer helped clean them up. Entonces el carcelero ayudó a limpiarlos. And look what happened. Y miren lo que sucedió. And immediately afterwards, he and all his family were baptized. Y dice, se regocijó con toda su casa de haber creído. Verse 33. Versículo 33. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. How long did it take for them to get baptized? ¿Cuánto tiempo duraron para bautizarse? The same day. El mismo día. The same day they got baptized. El mismo día se bautizaron. Because they had believed Porque creyeron. and they had received the word of the Lord. Y porque habían recibido la palabra del Verse Señor. 34. Now, when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. This was the jailer, Este era el carcelero. the warden, el carcelero. Verse 35. Versículo 35. When it was day, the magistrates sent the officers and said, "Let those men go." Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Listen, Escuchen, if you make a mistake si usted comete un error thinking you're doing the will of God, creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, then keep doing the will of God entonces siga haciendo la voluntad de Dios in your mistake. en su error. They were in prison Ellos estaban en la prisión and people were getting saved. y la gente se estaba salvando. So the devil loses with us. Entonces el diablo siempre pierde con nosotros. If we make a mistake, Si cometemos un error, he's in trouble. él también está en problema. If we do the will of God, Si hacemos la voluntad de Dios, he's in bigger trouble. él está en mayor No problema. matter what we do, No importa lo que hagamos, God is going to be glorified. Dios siempre será How glorificado. many say amen? ¿Cuántos dicen amén? This is the Christian life. Esta es la vida cristiana. It's not a perfect life, No es una vida perfecta, but he's teaching us to hear his voice, pero Él nos está enseñando a escuchar su voz. how to be led by the Holy Spirit, Cómo ser guiados por el Espíritu how to Santo. use the authority that he's given us, Cómo usar la autoridad que Él nos ha entregado. when not to use the authority Cuándo that he's no given us. usar la autoridad que nos ha dado. And as we grow spiritually, we have more wisdom. Y así vamos creciendo espiritualmente, tenemos más sabiduría. Paul will never cast out a demon without praying about it, Pablo después no echaba ningún demonio sin antes orar, because that one cost him a lot. porque ese le costó. But a family was saved. Pero una familia fue salva. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Verse 36. Versículo 36. So the keeper of the prison reported the words to Paul, saying, "The magistrates have sent to let you go. Now therefore depart and go in peace." Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. The jailer said, "You can go. El carcelero dijo, te puedes ir, Don't make any trouble. no hagas ningún problema, Don't do that again. no vuelvas a hacer eso. I'm glad you came to prison Me dio mucho gusto que vinieras a la because prisión my family and I got saved. porque me salvé junto con mi But familia, don't go in peace." pero vete en paz. Verse 37. Versículo 37. Paul said to them, Pero Pablo les dijo, "They have beaten us openly, uncondemned Romans, and have thrown us into prison. después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel And now they put us out secretly? y ahora nos echan encubiertamente. No, indeed. Let them come themselves and get us out." No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
This guy must have been Cuban. Este hombre tiene que haber sido cubano. I thought Peter was Cuban. Yo creía que Pedro era cubano, But Paul was temperamental. pero Pablo era temperamental. Verse 38. Versículo 38. The officers told these words to the magistrates, and they were afraid when they heard that they were Romans. Y los alguaciles hicieron saber esas palabras a los magistrados, los tuvieron miedo al oír que eran romanos. And they came and pleaded with them and brought them out and asked them to depart from the city. Y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. So they went out of the prison and entered the house of Lydia. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia And when they had seen the brethren, they encouraged them, and then they departed. y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Paul was something else. Pablo no era de este mundo. He was fearless. Él no tenía miedo. He was a great man of God. Él era un gran hombre de Dios. But we learn how he grew spiritually. Pero vemos cómo él creció espiritualmente. And even though this was the second missionary journey of Y, Paul, y a pesar de que este era solo su segundo viaje misionero, el de later Pablo, on we'll read and see his life luego vamos a ver su vida and see how he grew spiritually y ver cómo él creció espiritualmente and how he became one of the greatest apostles, y cómo se convirtió en uno de los mayores apóstoles, responsible for writing most of the New Testament. responsable de haber escrito la mayor parte del Nuevo Testamento. And one of the beautiful ways to study the life of Paul Y una de las maneras más bonitas de estudiar la vida de Pablo is to study it in chronological order, es estudiarla en orden cronológico, because then you see his growth. porque así puede ver su crecimiento. You see the moment he received a kingdom revelation Puede darse cuenta cuando él recibió la revelación del reino and how his ministry changed after that. y cómo su ministerio cambió después de eso. But not all the letters in the New Testament are in chronological order. Pero no todas las cartas del Nuevo Testamento están en orden So cronológico. next week we'll continue in chapter 17, En la próxima semana continuamos en el capítulo 17. but we're done for tonight. Hoy terminamos. Go and do the will of God. Vayan y hagan la voluntad de Dios. Amen, amen. Amén, amén. ¿Qué tú quieres que te diga? Amen. Let's stand up. Pongámonos de pie. Praise God. Juelito ya puede apagar si quiere. Yep. Thank you.